Por los juicios. La cuestión es que esta charla ha sido una casualidad, porque el compañero Luis Chamarro, bueno, por ejemplo, que hubiera gustado los otros, que no conocen la mayoría, es el Andrés Giordana, Luis Chamarro, que es el que viene de la Madrid, presidente de la Madrid, y este tiene título. Y aquí el José Ángel Gallegos, que también es un abogado. ¿No? Entonces, esta charla aparece hace 2 semanas porque tiempo atrás nos había dicho Juan Madrid que llevamos ya relaciones de hace 3 años, que empezaron sobre todo cuando hicimos en Madrid y en Barcelona una cosa que se llama proceso a la banca. ¿Se oye bien desde el fondo o no? Yo creo que vocaliza mejor. Vocaliza. No hay micro. Pues vocaliza. Ya vocalizo. Nada, que digo que con PA Madrid y otras organizaciones a nivel estatal empezamos trabajando desde hace un tiempo, ¿vale? Y principalmente porque aquí hay agua también, si queréis más, algún interés. Y sobre todo con PA Madrid porque hicimos una cosa que se llamaba proceso a la banca, proceso a la banca española, ¿vale? Y después simultáneamente simulamos un juicio a la banca en el año 2017, lo hicimos con algunas organizaciones y nos simulamos un juicio con un veredicto. El veredicto fue evidentemente que la culpable de la crisis era la banca. La culpable principal de la crisis del 2007 era la banca, ¿vale? Y lo hicimos simultáneamente en Madrid y en Barcelona. 3 juicios, 3 sesiones aquí, 3 sesiones allá. Evidentemente no era un juicio de verdad, sí que habían abogados y esas cosas. Intentamos, bueno, eso fue donde empezó todo, ¿no? Ha dado la casualidad que hace un mes nos dijo que quería venir para acá, que se ha librado, lo mejor de favoritos. Y bueno, pues nos viene a hacer algunas propuestas y hemos aprovechado y dijimos, oye, y porque ya que viene Luis, que está muy metido están muy metidos allá en PA Madrid con el rollo de toma legislativo en el Parlamento Español, pues aprovechamos que viene, hacemos una charla, nos explicaremos. La idea sería esta, sería que él tiene el que tendrá más tiempo de todo, es la estrella de la charla. Yo ya le he dicho que más o menos nos haga una pincelada general de todo lo que está pasando en Madrid, ¿no? Porque ellos tienen ahí relación directa con el poder. Bueno, al lado del poder, no es que tengan relación directa, al lado del poder. Y al lado de la carretera de San Jerónimo. Y luego, como también en Madrid hicimos por segunda vez, porque el año pasado lo hicimos en Barcelona, una cosa que se llama Foro Vivienda, que lo explicaré también luego, que era el derecho a la vivienda frente al capitalismo financiero, que como tal foro era un espacio de debate que a nivel estatal queremos llevar adelante para poder discutir seriamente de políticas de vivienda y todo relacionado con él, que tiene que ver también con el tema de la justicia, con el tema también de la economía y con el tema también de la moneda, porque sabéis que de alguna manera u otra, una buena parte de la crisis del 2007 es producto de la crisis financiera, y la crisis financiera es producto también de la manera en cómo se ha configurado el tema de la capacidad de creación de moneda por parte de la banca privada, y cómo de alguna manera u otra nos han dado un golpe financiero desde Maastricht y hemos perdido esa capacidad en teoría democrática que tiene la sociedad, ¿no? Y los gobiernos. Aparte de eso, también hemos querido que estuvieran José Ángel y Andrés, porque de alguna manera u otra ellos también nos puedan dar al final una pequeña pincelada de cómo las leyes luego repercuten en los juzgados y cómo la justicia de alguna manera u otra muchas veces se pone de parte siempre de la banca o de la propiedad, depende del momento si es un alquiler o de una ocupación, ¿no? Y que nos echaron también 4 pinceladas de cómo han visto que sobre todo el tema legislativo ha ido cambiando un poco a partir de lo que diga Luis, ¿no? Cómo ha ido cambiando todo eso en el corto espacio de tiempo
el tema también del alquiler, que hay bastantes dificultades para poder defender, como en el tema de la ocupación del alquiler. Dicho esto, pasamos la palabra aquí a la estrella de la charla. Luego voy a hablar un poquito de foro vivienda y dos grupos de un poco de pinceladas. Ya. Bueno, lo primero es daros un saludo por parte de todos los compañeros de PA Madrid. Nosotros en la reunión, la última que tuvimos ayer hubo, empezamos a las 5, todos los martes y viernes. A las 5, 5 y 4 puede haber 15 personas, a las 6 ya hay más de 30, hasta las 8 el pico llega normalmente por encima de las 60, rotando todos los martes, hay más de 1000. ¿Cuál es? El de presentación, aquí con la aquí está, ya está. ¿Este o este? El de más de 10 años, no, el otro. Bueno, de que íbamos a estar aquí presentes a través de mi persona, pues ya desde que lo comentamos, vamos a hablar, pues ya todo el mundo tiene conocimiento y bueno, recibir el saludo colectivo de todos los compañeros de PA Madrid. Para mí, como decía, dice, estás en terreno... ¿Se oye al final? En terreno... ¿Se oye al final? Creo que un poco más alto. No te oigo. Tiene sonoridad muy mala esta Poco a sala. poco se me va a escuchar al final de todo. Emocionante. No, es un tema... Las consecuencias de la represión de tiempos atrás. Pero si no empiezo despacio, me quedo a medio camino, pero si empiezo alto podemos estar aquí cantando ópera. Nosotros somos un colectivo que tiene gente que lleva resistiendo desde el 2011. Resistiendo quiere decir que les han quitado la casa, pero están peleando por volver a recuperar sus derechos. El 95% del colectivo nuestro es gente con problemas hipotecarios. Hemos participado en todo el proceso de la PA desde el año 2011 y 12 fundamentalmente. PA Madrid se monta en el 2011 de una manera, para decirlo muy clara, controlada por determinados partidos políticos para una serie de cuestiones que luego por fuerza cambian porque los que tenemos el problema ponemos encima de la mesa que la solución es la que tenemos que buscar nosotros, con quien sea, pero no puede ser que nadie nos diga cómo tenemos que defendernos de lo que está ocurriendo a partir de la crisis que se genera en este país y que se lleva por delante a las familias, a los autónomos y a los pequeños empresarios. Superadas esas crisis, que serían muy largas de contar, que tenemos total y absolutamente documentada, tanto en audio como en gráfico como en papel, de todo lo que ha ocurrido en ese tiempo, es decir, pero han sido en algunos casos extremadamente violentos. 2013, la señora Colau tratando de que no habláramos de las titulizaciones, 2014 tratando de que no pudiéramos hablar de las hipotecas, que solo habría que hablar de los alquileres, en el 2014, hablando de cuestiones que hemos tenido que rebatir en reuniones estatales, en situaciones muy complicadas de violencia grupal, porque cuando alguien te niega la palabra, teóricamente en un espacio de igualdad de entre iguales, todo eso lo hemos superado hasta el momento en el que ya
en enero del 2016, en una estatal en Sevilla, de 17 puntos, no había ni una sola referencia a la cuestión hipotecaria, 17 puntos. Cuando forzamos que se metieran 2 puntos para hablar de las titulizaciones y del vencimiento anticipado, se consiguió, pero cuando tomamos la palabra se nos boicoteó por parte de los asistentes para que no pudiéramos hacer público que había problemas que había que atender de forma diferente, que ya estaban encarrilados y todo eso. Hasta aquí llegamos, después de, en paralelo, tener que hacer cosas como dirigirnos los afectados directamente a las instituciones a las cuales tenemos que agarrar para que entiendan que no pueden prescindir de soluciones alternativas. En el 14, el 100.000 para todos, la ley de financiación de los partidos políticos permitía a estos condonarse 100.000 euros por banco y año. Nosotros entramos con ese asunto directamente en diciembre del 2014, enero del 2015, para el ejercicio 2014-2015. Esto, la jurídica de la paz lo boicoteó. Aún así llegamos a tener 400 afectados entregando sus papeles en los bancos, Banco de España y luego Congreso de Diputados, y se quedó ahí. El 1 de abril, el 31 de marzo del 2015 se cambió en silencio la ley de financiación de los partidos políticos para que nadie más pudiera meterse por esa brecha. Aquellos documentos han quedado en el archivo de aquellos que, teniendo casos que defender, pudieran, llegado el caso, utilizarlos. A partir de ahí, en marzo del 2015, ya empezamos a estudiar una cuestión que la sustantivamos en la acción concreta en septiembre del 2015, que era el vencimiento anticipado. Con el vencimiento anticipado repartimos 3 documentos, la suma de los 3 documentos fueron más de 15.000 folios entregados en la puerta de los juzgados para ir machacando al colectivo jurídico que unos por unas cosas, otros por otras tenían que conocer que estaba habiendo fraude en el procedimiento hipotecario. Septiembre, octubre, noviembre del 2015 y estamos en estas con el vencimiento anticipado. Mañana, luego para comentarios, mañana viene Miguel Beitia, que es el compañero que lleva el tema jurídico nuestro fundamentalmente, y ahora comentarios respecto de lo que el martes vamos a llevar a cabo. Vamos a dar un breve comentario. La sentencia está del Tribunal Supremo, que viene a poner patas arriba otra vez la situación, en cuanto que altera lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y supone eso una radical dificultad para que, algo que comentábamos ahora cuando veníamos, ejecuciones hipotecarias. Cataluña, en lo que va del año 2019, 6.499 ejecuciones hipotecarias. El año pasado, en todo el año, hubo 8.841. ¿Qué quiere decir? Que a estas fechas, segundo trimestre, va a acabar el año con un crecimiento de ejecuciones hipotecarias. En total, desde el año 2007 en Cataluña ha habido 163.984 ejecuciones hipotecarias. ¿En Cataluña? En Cataluña. Ahora, esas no se refieren todas a viviendas. Estamos hablando de ejecuciones hipotecarias. Estos datos no son de Madrid. Esto es el Instituto Nacional de Estadística y el Consejo General del Poder Judicial. Tratados con el rigor científico que da la formación de los que estamos metidos en esta historia, que menos astronautas tenemos de todo. Porque astronautas hay uno, lo tiene el señor Sánchez, esperando a que se le caiga, pero lo tiene. Entonces, esas 163.000 ejecuciones hipotecarias tienen que ver con vivienda. Primeras viviendas, segundas viviendas, viviendas de realidades jurídicas, de personas jurídicas, empresas. Las cifras, estas cifras, la totalidad de ellas, trabajadas en una estimación, nosotros decimos objetiva pero discutible, porque es una proyección de lo que sale del Instituto Nacional de Estadística en cuanto a porcentaje. ¿Qué porcentaje de viviendas se han visto afectadas teniendo en consideración la media trabajada por el Instituto? Pues viviendas
primeras viviendas, 257.246 sería el total estatal desde el año 2007, del año 2012 a 2018. No, de 2007 a 2017, que esto es el código de buena práctica, aquí está 257.000. Ahora, otras fincas urbanas, locales comerciales, empresitas, las que dan el trabajo que genera la posibilidad de pagar la vivienda o seguir manteniendo el trabajo porque está cruzado el patrimonio familiar con la actividad empresarial. 282.000. ¿Alguno? No, vamos. Yo personalmente en el año 2010 requerimos al gobierno del señor Zapatero que, visto lo visto y lo que nos afectaba particularmente después de estudiar una zona concreta de carácter estadístico en la Comunidad de Madrid, el planteamiento fue, y he recuperado la cinta de aquella intervención estos días porque tenía dispersos materiales, algo hay que hacer, 5 de junio del 2010, algo hay que hacer, aunque sea mintiendo, para evitar las consecuencias de la aplicación de la ley hipotecaria a los autónomos y pequeños empresarios. Porque eso va a significar la ruina para muchas familias. Porque si yo tenía que cerrar, y mi gente, en esas fechas, ya no tenía gente, ya tenía que cerrar, ya no pueden tener trabajo, no van a poder pagar sus casas. Pues esta es una dinámica, una espiral muy cabrona, pero es la que tiene que ver con las ejecuciones hipotecarias, teniendo en cuenta que todas tienen el mismo fundamento organizativo, la misma estructura jurídica, y aquí hay dos colegas, compañeros, que pueden dar fe de cómo, si es que hay alguna diferencia en las estructuras de las hipotecas, todas darían posibilidades a pensar que eso ha estado organizado desde el principio en clave de cártel, que es una figura penalmente referida y perseguida. Cuestión esta que todavía no se ha trabajado y que nosotros, algunos, estamos tratando de avanzar en ello. Sobre todo a partir de encontrar alguna tesis doctoral a partir de la cual se saca el conocimiento que cubre las lagunas que podamos tener por estas vías. Ahora, respecto de los datos, no hay escapatoria, estas son las ejecuciones hipotecarias. Todas las ejecuciones hipotecarias de vivienda, y en mi opinión y en algunas otras, pueden ser susceptibles de reclamarse revisión en base a cómo se han desarrollado. Pero todas tienen un principio de defensa que es la deuda que se ha sustanciado a partir del impago consecuencia de la crisis. Es una deuda discutible por aquello de que si las circunstancias económicas cambian, la posibilidad de la salida y la alternativa tiene que adecuarse. La red subsistencia nosotros la hayamos traducida al lenguaje común en cuanto a adecuación de la deuda a las circunstancias económicas familiares, entendiendo por familiar la familia que pierde el trabajo por cuenta ajena, la familia que ya no puede generar su propio trabajo desde una iniciativa autónoma, o el pequeño empresario. Y pagar la deuda discutida en razón de unos parámetros que hemos traducido y hemos trasladado al poder político. Nosotros, ¿qué hemos hecho después de reflexionar con todo esto y habiendo superado las dificultades políticas internas y externas que nos han generado ciudadanos que han vivido y viven del problema, pero no tienen el problema? Hay gente que ha sacado unas rentabilidades extraordinarias de carácter político, profesional y económico con este problema, pero no han tenido nunca el problema, no han tenido que buscar soluciones, e incluso han tratado de silenciar a los que buscaban soluciones alternativas que sin embargo sí existían para las grandes empresas. Ahora de las quitas de acero, toma, yo te entrego esto y tú te quedas a cero. Oiga, sí, pero es que si el Martín Fadesa entrega lo que tiene, no se queda a cero, se queda montado en la burra, pero una familia que entrega la vivienda se queda en la calle. Entonces, yo cuando empecé a negociar mi situación antes de llegar a la PAC en el 2010, yo llegué en el 2012, y desde el 2012 24 horas diarias buscando mi solución y las soluciones con los compañeros que tienen el problema. Y pasando por encima de los que, no teniendo el problema, querían hacernos callar e incluso discutían que esto fuera una solución. Nosotros tuvimos que llegar al punto en el que tuvimos que dirigirnos al Congreso de Diputados en largos escritos, rechazando la dación en pago, argumentando la dación en pago como un producto financiero tóxico y letal, que no una
posible solución para las familias que en determinadas circunstancias, y las hemos conocido, pudieran decidir finalmente, por razones que solo ellos pueden explicarse, para su propia salida, entregar la vivienda y salir. En el camino lo que hemos encontrado ha sido centenares de situaciones absolutamente dramáticas, pero hemos podido resistir del punto de que ya en el año 2000, todavía no estábamos, en el 2015, la interlocutora que teníamos de la Caixa decía: pues nosotros no vamos a ninguna parte, no hay lecciones en pago, tal y cual, vamos a hablar con nuestra casa central. ¿Y cuál es nuestra casa central? Barcelona. Pues habréis en euskera, en castellano o en catalán, porque la interlocutora era vasca. Pero el asunto no es ese. Esa es la segundo de la línea de mando de Bankia, a nuestra compañera María Morán, vicepresidenta, que no son cargos, es que por fuerza al ser asociación tienes que tener esas denominaciones que explican la carga que asumen, ¿no? Más que cargo. María Morán es así. Tiene un corazón más grande que el continente del que proviene, que es peruana. Se enfrentó en la televisión del mundo al segundo de Bankia. Se grabó, se transmitió, tremendo. A la salida, mientras hacían fotos, el segundo de Bankia le ofrecía a María Morán incorporarse con ellos a trabajar. Si ya tenemos gente, esto lo digo aquí porque estoy en Cataluña, que para mí es terreno amigo, pero donde no hay amigos también. Tenemos gente de Colau trabajando con nosotros. Y María Morán, cuando acababa las fotos, mientras yo hablaba con el responsable de prensa de Bankia, que me decía: no, si yo cualquier día estoy como vosotros, cualquier día puedo estar en la calle y tener que pelear como vosotros. Digo: joder, pues ya tengo que ver la cosa con ella, para estar tú donde estás y de decirme que cualquier día voy a estar como nosotros. Lo que yo sí sé es, como ya había dicho, que yo voy a seguir estando donde estoy, porque a mí ya me ha pillado, a ti ya veremos. Cuando María acaba las fotos y nos vamos y va a coger un taxi y se me echa a llorar y tal, y me cuenta lo que le ha pasado, lo que le ha dicho, ahora le dijo: pues mira, no, eso no va conmigo, pero solo el hecho de que me lo hayan dicho me entristece, todo lo más, pero luego el reventón le vino después. En ese contexto nosotros hemos seguido solo pendientes del fondo de nuestro problema, y el fondo de nuestro problema es que a la gente no la echen de su casa. ¿Y a quién no echan de su casa? Al que tiene la suerte de llegar cerca de donde estamos nosotros, que hemos llegado a una especie como de conclusión provisional siempre de trabajar en clave casi de seminario continuo abierto. La gente, ¿por qué repite y repite y repite? Porque todas las semanas tenemos novedades. ¿Cuál es la novedad de ayer viernes a hoy sábado? La novedad de ayer viernes a hoy sábado es que se han sentado no sé dónde Rajoy y González y han llegado a una conclusión: estamos abocados a tener que llegar a coaliciones incómodas. Eso es un eufemismo de gobiernos de concentración. Oiga, ya lo había anticipado la señora Botín en abril, lo había anticipado. Cuando acaben las elecciones, las votaciones, que es lo de menos, tenéis que poneros de acuerdo, ya sabéis por lo que queremos decir. Entre ese comentario en la Junta de Ordinaria y la extraordinaria, ha pasado tanto como que las acciones de Santander han salido a la mierda, y la señora Botín en la Junta Extraordinaria pues tiene un problema para explicar la situación en la que se encuentra, hasta el punto que hasta el propio Revilla lo pasa mal viendo a esta mujer angustiada, no pudiendo responder a todos los que desde el patio de butacas le preguntaban por los problemas que tenían como accionistas y que tenían como personas caracterizando la situación. Paralelamente, el tema del Popular, el otro día, el mismo TJUE que habla de los derechos de los consumidores en una sentencia que quisiera pasar por el foro del Tribunal Supremo, el Banco de Santander, como tiene que ir en verdad, declara que había presentado fuera de plazo la propuesta de por €1 quedarse con el Popular, con lo cual tapaban el agujero. O sea, estamos en ese contexto, es decir, eso es lo que de ayer viernes al martes, pasando por este eslabón, hablaremos en PA Madrid. ¿Para explicar qué? Además, en ese contexto no se oye hablar a las fuerzas políticas de la problemática concreta. ¿Y a quién no le oímos hablar de la problemática concreta? De las ejecuciones hipotecarias que, lejos de aminorar, crecen. Que los desahucios
lejos de disminuir, crecen. El desahucio como última fase, como última cuestión, lo que se ve cuando lo publican los medios, que eso sí les interesa, pero cuando les mandamos las cifras, estas, cuando le decimos al Iñaki, cuando queráis hablamos de esto, y si queréis si os atrevéis, o a la Susana Gris o al otro, cuando queráis, hablamos de esto. ¿De qué? Oye, de la situación que arrastramos de las consecuencias de la estafa financiera y la estafa hipotecaria, la crisis financiera y la estafa hipotecaria. Hacía referencia Salva a las jornadas que montamos con el proceso de la banca. Y cuanto más tiempo pasa yo, personalmente más las pongo en valor. Es decir, y en esas 6 jornadas recogimos y se redujo con la participación de los que estuvieron todo lo que después se ha tratado en la Comisión de Análisis de la Crisis Financiera en el Congreso de Diputados. La ventaja con esa comisión del Congreso de Diputados es que está escrito prácticamente casi todo lo que ha ocurrido, solo que no se han sacado consecuencias. Y una de ellas es qué hacer con las familias que han sufrido las consecuencias de la crisis en determinadas claves, en concreto la hipotecaria, porque el tema de las preferentes ha tenido el camino que ha tenido, ha habido gente que se ha recuperado, ha podido más o menos, otro, el tema de la cláusula al suelo, los gastos de constitución, el tema del IRPH que está ahora, el tema de la JD que volverá a reventar, todo ese contexto prefigura, entendemos nosotros, una realidad que tendría que formar parte de los programas electorales. Decía un compañero ahora, ¿has visto el programa de vivienda? Sí, hemos visto los programas de vivienda otra vez, el del 2004, todas las elecciones. Y los ves y los relees y dices, ¿qué dicen? Nada, ¿y qué han hecho menos? Ahora dices, ¿qué es lo que más duele a nosotros? En Madrid, lo que nos duele. Nos duele, como le dijimos a Carmena en octubre del 2015, lo que duele es la traición. A mí, los del PP, no me van a ofrecer nada. A nosotros no nos van a ofrecer nada, trabajan para lo que trabajan. Ahora, ojo, nosotros hemos tenido experiencias muy curiosas. Cuando nos hemos sentado con el PP en el Congreso de Diputados para hablar de estos temas, eso sí, muy cordiales, son gente muy educada, tal igual, con el PP puede haber 8 y 2 fotógrafos. Te pones café. Vamos al turrón, no, al turrón, y la persona con la que hablas, de repente te das cuenta que te está diciendo su verdad, y es creíble, y nos da 2 datos que nosotros hemos aprovechado. Ana Zurita, diputada por Canarias. Ahora, luego vienen sus papeles, y sus papeles son lo que les ha dictado la EB o la patronal inmobiliaria. La ley de regulación del contrato de bien inmobiliario, pues claro, chocaba frontalmente con el criterio técnico personal que habíamos oído a una persona que nos había sido útil y que hemos trasladado a los documentos que hemos vuelto a entregar. Hablamos con Podemos, no, a Podemos le tuvimos que amenazar para que nos recibieran. Quemamos vuestras fotos si no hablamos. Al día siguiente estábamos hablando, a los 2 días. Mientras hablábamos en la tercera planta, Irene Montero estaba con el de la 5 de La Paz en la de los Leones. Nosotros en la de arriba. Os juramos que no conocemos estos papeles. Aquí hay una ciudadana que la tenéis vosotros cerca, que era la que controlaba todos esos papeles y que no nos pasaba. Una diputada de nombre Lucía y de apellido Martín. La regidora del San Andreu. Nos lo juraban. Pero es que la segunda vez que hemos tenido problemas en ese desarrollo hemos tenido que advertir. No, hemos acordado celebrar un taller de formación en la puerta del chalet de Pablo Iglesias en el Montero. ¿Por qué? Porque no hay manera de entender los papeles que escribís. No hay manera de entender que sigáis con la dación en pago con carácter retroactivo. No hay manera de entenderlo. No podéis hacer eso. Sí, lo vamos a hacer. Nosotros sí lo hacemos. Pero va a haber muchos medios. Bueno, pues se arregla fácil. Nos sentamos a hablar y entramos en contenido. Sí, pasado mañana, efectivamente, nos vimos. Estamos de acuerdo en todo. Joder, pues si están de acuerdo en todo, ¿por qué redactáis cosas que no hay por dónde pillarlo? Llegamos a los últimos documentos que se ha cruzado el gobierno en funciones y la oposición en funciones. Documento del PSOE, presenta 50 propuestas, apartado de vivienda o el apartado de autónomos, no hay por dónde pillarlo. Cogemos el documento de Podemos, que lo tenéis ahí, a mí ni puñetero caso de lo que yo diga. Si digo documento del PP, está ahí. Está ahí. Nosotros, cuando hablamos de esto, a nuestros afectados, los compañeros les mandamos, está ahí. ¿Y qué pone?
Coño, encima en el último documento hay una especie como de proyecto de tesis respecto de la dación de un dado con carácter retroactivo. Pero joder, ¿esto cómo se entiende? Y lo decía hace un momento cuando estábamos, cuando nos reunamos el martes, nosotros los martes hacemos propuestas provisionales, si nos viene las cerramos. Todo queda grabado, menos que no soy, pero tenemos la grabadora. Tú lo estás grabando, ya me lo pasarás, ¿no? Sí, aquí está. Vale. El acta. Acuerdo de presión. ¿Cuál? Ya no queda más remedio. Taller de formación en el chalet. ¿Por qué? Mira, que estás hipotecada. Estabas con nosotros. Defendías lo que nosotros hasta que tuviste que defender lo contrario para ponerte de acuerdo de cara a las elecciones del 2014. Póngate las narices. Pues lo sentimos mucho. Nosotros tenemos un problema. Y lo tienes tú, Irene, Pablo, que tenéis hipoteca. Y el otro que tiene hipoteca, y el otro que tiene hipoteca. Pero claro, decís, ir a la casa del presidente en funciones es complicado. A los otros que viven en situaciones de urbanizaciones cerradas, alcalde y policía, pues más complicado, ¿no? Ahora, mientras, como esa gente está, nosotros volvemos a presentar nuestras tesis reiteradas, nuestras razones. Nosotros no tenemos la razón, tenemos nuestras razones. ¿Qué hacemos? Explicar por qué entendemos que ha pasado algo. ¿Qué ha ocurrido? Lo describimos. ¿Qué entendemos qué consecuencias hay? Las describimos. ¿Y qué propuestas hacemos para solucionar esas consecuencias? Y las plasmamos en papeles y las presentamos por el registro de diputados, del Congreso de Diputados, en el Senado, en el Ayuntamiento, dependiendo del orden en Estado. Entonces, al Congreso de Diputados, en noviembre de 2017, empezamos a presentarle lo que nos pidió el PSOE en una reunión que tuvimos. Un tipo que ha desaparecido, el que era y teóricamente sigue siendo el secretario de Economía de la Ejecutiva del Partido Socialista, Manuel Escudero, decía todo eso por separado, negro sobre blanco. Pasado mañana lo tenéis. Hay que buscar una solución total. Ese término es jodido porque vinculado a lo ocurrido en otro sitio, se lo dije, oye, con solución total vamos a cambiarlo. Por otra cuestión, campaña total, la llamamos nosotros, pero tal. Y empezamos a presentárselo. Primera propuesta, adecuación de la deuda a las circunstancias económicas sobrevenidas. Ninguna familia, ningún autónomo, ningún pequeño empresario hubiera firmado un contrato de crédito hipotecario de saber que las cuestiones que se podían derivar en caso de que las circunstancias económicas cambiaran, iban a tener sobre ellos y sobre sus familias. Ninguno. Entonces, todos los requisitos que esa figura jurídica recoge, la REBUC sí que están redactados en castellano simple, como no. Yo voy a dejar el documento que se lee fácil. No está escrito en lectura fácil, como hace Ciudadanos, que lo hace como lectura para tontos todo el día. Como si todos los ciudadanos tuviéramos un bajo nivel de comprensión, ¿no? Es decir, si las circunstancias cambian, la deuda es discutible. Si la deuda es discutible, tiene que haber un proceso de discusión. ¿Y nosotros qué decimos en este tema? Pues, lo que se ha pagado. Cuando nuestros afectados tienen que hacer frente a su propia situación para hacerse cargo de la misma y finalmente decidir qué hacer. Oye, ¿cuánto has pagado? No, yo he amortizado tanto. No, pagado. ¿Cuánto has pagado? Te lo sumas, intereses y capital. Y lo que has pagado, ya has pagado una buena parte del negocio. Muchas veces el negocio casi del todo, el negocio que son los intereses. Y luego viene capital. ¿Cuánto has pagado? Tanto. A partir de ahí, ponerlo en relación con el valor de la vivienda en el punto más bajo de depreciación en el ciclo que genera la crisis. Y eso es lo que nos afinó el Partido Popular. Nos dijo, no, ahí había que buscar el punto más bajo en cada caso. Y le dijimos, oye, Zurita, Paniagua, sois unos caballeros, una señora, estamos de acuerdo, porque lo teníamos redactado insuficientemente. Y eso, llevarlo a una comparación en cuanto a lo que pudiera quedar. Valor actualizado en el agujero profundo de la crisis. Y lo pagado. ¿Qué has pagado de más? La deuda está pagada. ¿Qué has pagado de menos? Te puede quedar un remanente. Ese remanente pagarlo como en función de las circunstancias económicas de cada familia. ¿Y quién dijo que eso pudiera ser la solución? Este señor que se ha sentado con Rajoy, Felipe González, hace tiempo. Que la gente pague lo que pueda pagar por el tiempo que sea necesario. Lo decía así, cada vez que sale en los medios se pone de costado y hace algún comentario. Ayer
Lo que vimos hablaba igual de Costadillo entrando, presionado por los focos, los periodistas, pero lo dijo. Y es verdad. Que la gente pague lo que pueda pagar por el tiempo que sea necesario. Yo esa fue la defensa que hice en el 2013 respecto de mi situación, pero yo lo planteaba haciendo referencia, y lo tengo que decir claramente, a los primeros que señalé fue a Izquierda Republicana, que es la fuerza política con la que mejor nos hemos entendido y la que mejor nos ha tratado. ¿Cómo dices? Por cierto, es que Republicana de Cataluña nos ha pedido 500 por 20 que le damos una reunión. Vamos a hablar con Salva, apártame sal, que no estás así. ¿Qué cosa orejilla del sordete, tío? Nosotros hemos hablado, solamente no nos hemos podido reunir por razones extrañas de agenda oriental con Bildu y con el PDK. Pero Bildu nunca ha contestado. Pero PDK ha sido muy amable a la hora de pedirle alguna información, lo ha mandado de manera exhaustiva. Pero con el resto nos hemos visto con todos. Con todos. En esta última fase ha sido imposible porque ha sido tan corta, tan volátil, que no ha habido manera de hablar con nadie. Pero han recibido todos los papeles. Cuando nosotros metemos un escrito por registro, va dirigido un escrito a presidencia y el mismo escrito encabezado a cada grupo político. Y luego cada diputado de cada grupo político recibe, los que tienen el correo abierto, prácticamente el 80 y tantos % de ellos, reciben copia del escrito que ha ido a su grupo político, para que nadie pueda decir que no tiene conocimiento. Otra cosa es que el asistente de turno se lo filtre o lo que sea, porque eso ya sabemos cómo funciona, pero nosotros se lo podemos decir, mira, te lo hemos mandado a otra fecha, si no lo has recibido, habla con tu asistente o tú mismo, que le has dicho que las cosas que te incomodan, pues que no se las pase. Bueno, en cualquier caso, el principio era el de la adecuación de la deuda. El segundo tema era el asunto de las personas que ya han perdido la vivienda. Los que han perdido la vivienda y tienen el tema en alquiler. Las propuestas que inicialmente llevábamos a cabo para que la gente permaneciera en esos alquileres con todas las garantías. Y planteamos en esa pancarta que no podemos extender. Aparece alquiler vitalicio para todos los desahuciados. Vitalicio. Es decir, se ha sido ejecutado y ya ha perdido. Y cuando hicimos esa pancarta, dábamos por hecho que ese colectivo tenía muy mala solución a efectos de recuperarse. Planteamos el tema de los remanentes de deuda. Primero dejaban la deuda, después no lo dejaban, al que pillaban se la dejaban, al que no se la condenaban. Oye, ese es un problema de falta de información y de defensa, la resistencia frente a la problemática. Se condonen las deudas o se le diga a cada familia si la deuda se ha vendido, cuánto y por qué importe, para poder saber a qué atenerse. El tema de el fin de los vencimientos anticipados. Sabéis que en el 2012 empieza el vencimiento del Código de Buenas Prácticas a recoger y va recogiendo periódicamente a familias que también están numéricamente identificadas, pero los Códigos de Buenas Prácticas 5 años, 2012 en el 2017, ¿qué pasa con la gente que acababa con los Códigos de Buenas Prácticas en el 2017? Su situación económica no se ha modificado. Pues la propuesta, la automática, es que se les ampliara por otros 5 años. Estaba el tema de las titulizaciones y el tema del derecho a la defensa. Básicamente esos 6 temas han centrado nuestro esfuerzo a la hora de las presiones, aunque luego les hemos metido alguna cosa más, con cuestiones que todavía están estudiándose para ver cómo es el tema de los gastos todo lo que tiene que ver con la responsabilidad hipotecaria, con el tema de la falta de posibilidades de enfrentar una defensa activa a partir de la práctica de la abogacía, bien fuese de turno, bien fuera de pago, desde nuestra propia experiencia. Ahí tuvimos que pedir amparo al defensor del pueblo, el defensor del pueblo requirió a la ministra de Justicia, la ministra de Justicia no contestaba, volvía a requerirla, nos recibieron.
Y en el Ministerio de Justicia me decían, no son ustedes gente muy seria, no le seguimos. Y seguimos entrando. Porque el Ministerio de Justicia le dijo al defensor del pueblo que se iban a poner en marcha una serie de iniciativas de carácter legislativo que iban a dar por fin solución a esta problemática que nosotros reclamamos, que era que se elevara a ley la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, que se aprobó por unanimidad en abril del 2002 y que sin embargo pues ha quedado prácticamente inoperante, aunque en todos los juzgados prácticamente de España hay unos cartelones enormes que hacen referencia a esa cuestión. Todo esto lo hemos vuelto a requerir con alguna cuestión actualizada en el mes de agosto del 2008 a través de 6 escritos en el Congreso de Diputados. Pero el 18 de julio, una fecha como cualquier otra, solo que tiene una connotación histórica jodida, entregamos un documento de 50 páginas al señor Sánchez con un preámbulo explicativo de lo que está pasando, con los datos que no pueden negar, porque es que incluso esta realidad oficial nos la ha llegado a negar la señora Corredor, secretaria de Vivienda del Partido Socialista, y posiblemente en un futuro ministra de Vivienda, aunque nos hemos llevado a la sorpresa cuando hemos intentado contactar en este periodo, que no estaba en la Comisión de Fomento Área de Vivienda, sino que estaba presidiendo la Comisión de Justicia. Hemos hablado con la responsable del PSOE de Vivienda, nos mandó una carta para ver si nos veíamos el 6 de agosto, pero ha venido lo que ha venido, y ahora, bueno, pues hemos tenido una conversación telefónica y si es que pensamos lo mismo, si estamos con vosotros. Joder, pues estáis con nosotros, ¿por qué no habéis hecho algo desde el tiempo en el que venimos hablando? ¿Por qué vuestros documentos recogen lo que recogen y no se acercan ni de lejos a estas cuestiones? En este tiempo que transcurre desde que presentamos esto, pues el gobierno no consigue conformarse los unos por los otros. En los dos documentos, tanto el de Podemos como el del PSOE, no es que no nos demos por satisfechos, sino que es que nos damos por muy encabronados, sobre todo con el tema de la reiteración de la dación en pago con carácter retroactivo, y ahora estamos con otra cuestión paralela, aunque esta viene de atrás, y es qué hacer después de ver que el Tribunal Supremo de nuevo vuelve a hacer una de las suyas, ya la hizo con el AJD y ahora la hace con el tema de vencimiento anticipado. Nosotros el día 8, el martes, publicaremos, aunque posiblemente mañana Miguel traiga la redacción ya de esa cuestión, un documento con una serie de preguntas abiertas que trasladaremos a la opinión pública a través de los medios, que trasladaremos a todo el colectivo de procuradores, porque los tenemos controlados de la Comunidad de Madrid, de notarios, y luego al colegio de abogados y a quien podamos más, por lo menos a algunos despachos, unos más de parte de la cuestión, el de Navas y Cusí, que ha estado centrado en el tema de lo que significa todo esto y la necesidad de que vuelva otra vez a subir al TJUE para que ponga orden y tal. Nosotros sacaremos esa posición, pero hemos empezado a actuar ya en algunos de los casos de los que tenemos dentro de nuestra propia realidad con los argumentos frente a los juzgados desde una cuestión, y es que hay una doble realidad en esa sentencia. A unos les perjudica y a otros les puede beneficiar, dependiendo cómo esté la cuestión, ¿no? En ese punto es Miguel el que más puede profundizar y contrastar, llegado al caso, pero no, él no podía venir hoy. Pero sí tenemos una cuestión clara, y es la de sumarnos activamente a la dinámica de denuncia ante la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la sistemática corrupción judicial existente en nuestro país. Ha habido una cuestión que se ha recogido ahora en la Comisión, que se ha trasladado de una asociación con la que hemos tratado ya de tomar contacto. Ya tuvimos contactos hace un año, de cara a conseguir que quede claro que parece, pero no es un Estado de Derecho, porque en el tema hipotecario y en otros machos, ¿sí? Pero en el tema este, y es por donde nosotros podemos hacer la fuerza, y donde nos tenemos que centrar, dependiendo del sitio en el que caigas, eres español de primera, catalán de segunda, catalán de tercera, o lo que sea.
Entonces eso lo tenemos para las próximas semanas y es una cuestión de la que queríamos hablar con vosotros, con 500 por 20 y con quien quiera sumarse, a efectos de ir de la manera, a ser posible, de la mano. Nosotros hemos acordado otra cosa y es con quien pueda y con quien quiera y cuando sea, pero nosotros lo ponemos en marcha ya, es crear el instrumento que nos permita, igual que como asociación podemos personarnos en una causa judicial. Por ejemplo, para Madrid, dado la limitación que tiene por ser de la Comunidad de Madrid, para algunas cuestiones tenemos nuestras dificultades. Y resulta que allí donde se defiende teóricamente los derechos de los consumidores, nosotros decimos no, derechos de los ciudadanos, también como consumidores usuarios. Entonces, vamos a montar la estructura federativa ya, como quien quiera estar, pero en cualquiera de los casos la vamos a montar para anticiparnos al hecho que ya ha anunciado el señor Sánchez, que me temo que va a gobernar con arreglo a lo que han decidido que tiene que ser. Y la novedad también del martes para acá es que si unas semanas antes se ha reunido con la sociedad civil, y en esa sociedad civil, el último acto, en el tema de vivienda, se ha visto con los prebostes de la promoción inmobiliaria de las constructoras y con dos ciudadanos, uno de la PA de Barcelona y otro que es un delincuente de Madrid, de Leganés. Y cuando decimos delincuente es que está en busca de captura, o lo estaba hace unos días. Cuando le trincan por un tema en uno de los tinglados estos que montan de... Porque una cosa es un desahucio y otra cosa es montar un tinglado alrededor de un desahucio. Y van y lo detienen y cuando se va a hacer cargo la gente, que han detenido a un compañero de algo y dicen, no, sé que está en busca de captura. Otras cosas, de otro nivel. Y dices, coño, era cierto lo que nos habían contado. Bueno, pues ese señor es el que le da la mano a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, por esa reunión pasa dando la mano, como el que no le queda más remedio, o le van a fusilar, al vídeo, pero se para, le da la mano a uno, le da la mano al otro, y tal. Bueno, pero Pedro Sánchez, que seguramente va a llegar al gobierno, entre otras cosas porque es que no hay más historias, se sienta el otro día con la sociedad civil neoyorquina, con los representantes de Soros, de nosotros, los otros y los otros. Y les da todo tipo de garantías jurídicas, administrativas y políticas de que aquí deben invertir. Pueden invertir y sus negocios están a salvo. Los negocios de Blackstone son, hacía unos días, el que había que derogar el Real Decreto de Ley de Arrendamientos Urbanos, que tiene esa novedad de los 7 años para unos y 4 años para otros, y algunas cositas más. El tema de mantener las propiedades, el tema de que puedan seguir quedándose con las casas. Para lo cual, el despacho de Garrigues le hace el trabajo a la Dirección General del Registro del Notariado para que los fondos, esos que se han sentado con Sánchez ahora, el último es el Warren Buffett, que dice que, dada la situación, lo mejor es invertir en el ladrillo español, hace 4 días. Entonces, claro, dice, pero unos de una manera y otros de otra, lo que tienen que tener garantía de que, aunque haya sido en un proceso ilegítimo, ilegal, finalmente poder registrar y poner a su nombre. Ese trabajo se lo hace Garrigues al gobierno de turno, llega a la Dirección General del Registro del Notariado y a partir de ahí todo mucho más suave. El día que nos reunimos con la Corredor en el PSOE y en Ferraz y le hicimos referencia a ese asunto, Miguel, que es muy apasionado, le dijo, joder, a ver si alguien ahora mueve el culo con estos asuntos, igual que se ha movido con este tema. En ese momento le pegó una explosión de ira a la señora Corredor, montó un cisco en el despacho que acabamos saliendo de allí después de cagarnos en todo el santo rato. A ver si movís el culo igual que se ha movido para lo que se ha hecho con los fondos buitres en la Dirección General del Registro del Notariado. La señora Corredor es registradora y tiene unas rentas mensuales por encima de los 14.000 euros. Bueno, eso no le impide estar donde está ni decir que es quien es. Nosotros decimos, por sus hechos los conoceréis y por sus deudas les comprenderéis. Entonces, ¿qué deudas tienen y qué hechos son los que llevan a cabo?
y las cosas que te cuentan pueden ser interesantes, importantes o desagradables, pero aquí lo que vale es lo que queda escrito. Cuando se cerraba en el Senado la ley de regulación del crédito inmobiliario, hubo una aparente modificación estética por iniciativa del Partido Socialista. Esa iniciativa de modificación que volvía otra vez al Congreso generó una polémica, la primera vez que hemos tenido una polémica abierta y caliente, Miguel y yo, y la tuvimos. La gente se acojonaba ahí en la reunión. Pero es verdad que al final es lo que ha significado el segundo párrafo de la sentencia del TJUE, que es la que ahora están aprovechando los jueces, por lo menos los terroristas que tenemos en Madrid, para de ese segundo párrafo cortar aquí y cortar aquí. Si coge el párrafo entero no pueden hacerlo, pero bueno, hasta en eso, es decir, sabemos que son sus hechos son sus textos, sus votos. A pesar de ello tenemos que tratar de sentarnos a hablar con ellos, hay que comerse los sapos, o por lo menos no soltarlos, y de vez en cuando soltarles. Nosotros cada vez que vamos a entregar un documento vamos a pedir ayuda, no vamos a darles por saco. Vamos a pedirles ayuda y así se lo decimos, o que ellos sepan que les estamos tomando el pelo, pero no puedes decir que venimos aquí a molestar, venimos a pedirte ayuda. El 18 de julio, cuando fuimos a entregar este documento, íbamos a pedir ayuda. Luego se lo entregamos al resto del grupo político. Estáis ahí para solucionar problemas. ¿Qué problemas tienen los ciudadanos en este país? Estos problemas son de ciudadanos de este país y tienen una magnitud económica, claro, que es la que ya le dijimos hace 3 años. Si el vencimiento anticipado es como tiene que ser, los bancos no tienen manera de sujetar sus cuentas. Para eso tienen esto, se dice, no, se aplique con carácter retroactivo, no. Voy a aplicar por mi cuenta el carácter retroactivo a pesar de lo que diga la sentencia del TJUE. Y ahí el maestro de ceremonias es el Agustín Gómez Salcedo, juzgado número 32 de Madrid, que el próximo martes, convocado por el Colegio de Abogados de Madrid, se monta una sesión en la que le acompaña un notario, un catedrático de la Autónoma y la señora García Valdecasas, que es la abogada en el TJUE del gobierno, vamos, del Estado español. La que ha estado con lo del IRPH y con el vencimiento anticipado y con lo otro, defendiendo los intereses de la patronal bancaria y de los que son los dueños de los bancos. Porque ¿quiénes son los dueños de los bancos? La Botín tiene el 0,1% del Santander. Y el BlackRock, que es uno de los que se ha sentado con Sánchez el otro día en Nueva York, tiene el 6%. Y en la misma proporción está el control de los medios. Pues parece un Estado de Derecho, pero deja mucho que desear a la hora de la verdad, comprobar cuando tienes que manejarte, cuando tienes algún tipo de problema, y más si es un problema de estas características. Esta es la cuestión, estas son las cuestiones que nosotros, si esta reunión de hoy aquí es como una continuación de la de ayer y previa a la del martes. Cómo afrontamos los asuntos, más detalles de lo que nosotros presentamos, como le decimos a nuestros compañeros, cogéis y os lo leéis, que están en castellano sencillo. Porque solo si se coge este documento, que son sencillos, son 6 documentos, se puede comprender qué significa esto. Y luego, cualquier sugerencia, cualquier crítica, nos viene bien. Porque nosotros lo que tratamos es de mejorar la solución que buscamos. Hay una situación de la que no tienen escapatoria ni uno solo de los responsables políticos en estos momentos, y es gracias a un tipo que casi todos nos cae, Luis de Guindos. Pero Luis de Guindos es un tipo, en marzo del 2017, cuando aprueba la ampliación de la moratoria, que por cierto la movimos nosotros en diciembre del 2016 hasta mayo del 2020, que el PSOE quería corriendo presentarla, Barro Millera bajaba por la escalera, pero la del PNV bajaba al ascensor y la presentó la del PNV. Curiosidades de la realidad de la que... Pero ¿cómo lo habéis presentado? Diciendo que bajaban en el ascensor.
Y dice, joder, qué bien, vosotros mismos. ¿Se ha presentado? Bien. ¿Se ha aprobado? Sí. Y llega el Real Decreto, y cuando llega el Real Decreto y lo leemos, decimos, a ver, que aquí hay un párrafo que no acabamos de entender bien de lo majo que es. Un adicional. El gobierno se dará 8 meses para legislar que aquellas familias que están en situación de moratoria puedan recuperar la propiedad en base a lo que han liquidado anteriormente. Por decirlo rápidamente, está ahí escrito, es casi literal, pero no literal. Si las familias que están en una situación más difícil, ¿entendéis que es posible buscarles una solución para qué? Una, no vayan a la calle. 2, que recuperen la propiedad y la recuperen en base a que tienen unas posibilidades económicas y además ya han pagado buena parte del tema. ¿Por qué los demás no es posible hacer lo mismo antes de la subasta? Que es lo que decimos con el tema de la adecuación de la deuda a las necesidades económicas cuando sale un proceso de negociación o cuando, habiendo ejecución hipotecaria, dado que el tema se dilata, pueda llegar un día que un juez, que es una cosa que propone el PSOE, pero que lo propone varias veces y nunca ha llegado, haya, además de un juez, una mediación efectiva para que se encuentren soluciones que eviten que la gente se vaya de sus casas, pierda las propiedades. Entre lo que escribiste entonces y lo que escribes hoy, alguien te ha tocado para que lo borres. Entre lo que escribiste y lo que pudiste hacer, no ha habido nada. Pero ahora además parece que te olvidas. Pero joder, es que lo otro está en el BOE. En el BOE. Eso estoy poniendo aquí ahora. Ahora ya te digo la presentación para que igual Todos los objetivos y todo eso. Ah, vale, vale. Te la pongo la presentación. No, pero que ya queda igual, queda igual. Entonces, difícilmente se pueden escapar de esa cuestión porque está recogida en el BOE. El gobierno, no señor Rajoy y su gobierno, no, el gobierno de la nación será, hoy han pasado más tiempo, razón de más para que, una, corráis y dos, nos pongáis al corriente de lo que todo en este tiempo, en virtud de eso, habéis podido madurar de cara a buscar esa solución. Pero si se os ha olvidado, os lo recordamos. En la moratoria, igual que cuando el tema del vencimiento anticipado, tratad de asentar una cifra en septiembre, cuando salieron las conclusiones generales del abogado general, el vencimiento anticipado eran 17.000 ejecuciones hipotecarias. Y lo publicaba una página Salmón, la de expansión, a través de uno de sus habituales. Y luego salía un ciudadano que tiene unas subvenciones de la leche, que tiene una asociación que es muy conocida, que se llama Manuel Pardo, y hacía referencia a 17.000. Ese es el problema que tenemos, que sigan pareciendo que esos son los que defienden. Por eso la necesidad de tener a alguien, algo que se sume a ese nivel para decir, cuando se forme el Consejo General de Consumidores y Usuarios que plantea el señor Sánchez para esta nueva fase, ADICAE no puede ser el que defienda. A su fin tiene muchas contradicciones. Facua de estos temas habla cuando habla. Oiga, no mire usted, esta federación recoge toda esta experiencia. Y estos son los datos. Esa es la explicación básica del tema de la urgencia del instrumento. Es un instrumento nada más. Como esto sirve para beber agua, lo otro sirve para decir, estamos aquí, tenemos este valor y la posibilidad de defender. Y además no le costamos nada al Estado. ¿Por qué? Porque como se lo tuvimos que decir en el Ministerio de Justicia al señor secretario de Estado, que nos decía que aquí subvenciones, tal, porque no queremos subvenciones, que no queremos más reuniones, así, que queremos soluciones, las soluciones se las hemos puesto. Nos contesten ustedes. Si esas soluciones son insuficientes, porque ustedes tienen mejores, cojonudo para nosotros. El problema que tenemos es este, ¿lo discuten ustedes? No, pues soluciones. Estas son las nuestras. ¿Las tienen ustedes mejores? Nosotros encantados. Soluciones que pueda haber a partir de las asociaciones de defensa de los consumidores que llevan montados en la burra con subvenciones millonarias, cero matatero. Nosotros ya aprobamos hace 3 meses, casi 4, no volver a ninguna
a ningún acto de ADICAE al que nos invitaron. Siempre te invitan, pero nunca te dan la oportunidad de hablar. Y vamos, tal y cual, luego te pones ciego de canapés, un jamón riquísimo, tal y cual, porque en eso son muy generosos. Claro, lo pagamos nosotros. Lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, que es a través de las subvenciones que les llegan a ellos. Pues vale, 100 propiedades, en fin, una realidad. Bueno, pues esa es la base de operativa, o la propuesta operativa que traemos para mañana y para seguir trabajando. Sé que se me queda una cosa que os iba a decir, pero sí. No, las cifras estas es que son muy... están ahí, como el documento está colgado y lo tenéis ahí, pues y está el cuadro ya está actualizado. No, ahí sí, lo vamos a colgar actualizado. A lo largo, en todo este tiempo ya van nuestras totales, que se me acaba de perder. 857.488 ejecuciones hipotecarias, todo es sobre el mismo fundamento de estructura jurídico y potencialmente delictivo con delictiva actuación. Estos somos para Madrid. Estas ejecuciones son reales, no es que estén pendientes de... Estas son las que ha habido. Ahora mismo, en la pendiente del vencimiento anticipado puede haber, si nada más se dice que 90.000 es que son más fijos. Pendientes de la moratoria, si a ver, la moratoria se me olvidaba. Pendientes de la moratoria de mayo del 2020, nosotros hacemos una estimación de 50.000 a la baja. Hemos entregado ya un escrito de ampliación de la moratoria. Uno de los escritos que hemos presentado en agosto es de ampliación de la moratoria. Pero la ampliación de la moratoria la planteamos con dos soluciones. Solución A y prioritaria, que la gente que está en situación de moratoria se vea beneficiada por el tema de la posibilidad de recuperar la propiedad en base a lo que han pagado, lo que acabado de referiros de las adicionales a que estaban en el Real Decreto. Opción B, y casi automática, ampliación de otros 5 años. El botín, antes de desaparecer, dicen que lo mató su hija, dicen que tal, el caso es que no está. Ya hablo del 2025 para la crisis, pero es que ahora nos vuelven a hablar del 2025 para la crisis. Nosotros, ¿qué hemos hecho? La propuesta es recuperación de la propiedad en base a los referidos, o ampliación automática de 5 años mientras se estudia la posibilidad de recuperar la propiedad. Cuando entregaba el último escrito en el Congreso de Diputados, por lo menos hemos entregado en 3 partes, 2 y 2, salía del registro con la intención de llamar al Grupo de Podemos para tratar de localizar a Rafa Mayoral. Bueno, pues salgo de la cristalera y estaba Mayoral allí. Tuvimos una charla, le comento el asunto tal, y me dice Mayoral, dice, bueno, la rebus siempre está antiguo, siempre está ahí. Digo, pues siempre está ahí, pero ¿qué? O sea, decir, lo de las deudas, ¿cómo vamos a adecuar? Y claro, y bueno, la moratoria, eso va a ser automático. Digo, ya, Rafa, que sea automático no quiere decir que sea lo mejor que puede ocurrir. Automático es que tú qué piensas, que van a echar a 50.000, 60.000 familias a la calle en mayo del 2020. Ojo, que hay gente de diferentes despachos que andan soltando algunos escritos que bien está lo que está, pero ya es hora de que los propietarios ejerzan el legítimo derecho a disponer de la propiedad. Entonces esos perros, por decirlo de alguna manera, ya andan ladrando por ahí. Pero nosotros que decimos, oye, Rafa, levanta la voz. Si es lo mismo que os decimos desde el año 2015. ¿Cómo es posible que pensemos que vais a dar una solución de estas cuando ni siquiera se os oye políticamente hablar del problema? Si este problema no lo describís, ¿cómo podéis tener posición política? Si no hay posición política, ¿cómo puede haber posición parlamentaria? Y si no hay posición parlamentaria, ¿cómo puede haber modificación legislativa? Explicárnoslo. Silencio. Silencio. Ese es el último silencio. El de Rafa Mayoral a la salida de la entrega de los 2 últimos escritos en el tema. Yo hasta ahí la actualización de los datos que veía la posición
trae unas fotos de esta, porque la reunión de esta de Sánchez con los fondos realmente es tan infame como la reunión aquella de los banqueros de la primera que hubo de Zapatero. Esa primera reunión fue tan grosera la imagen, que después convocaron otra reunión y la cambiaron por la cambiaron por una mesa. O sea, ya no estaba el lujo de la piel, tal, la cambiaron. Y esto es lo último que hemos largado respecto de... nosotros trabajamos con el concepto de deudotraficantes. O sea, es la realidad. Es decir, trafican con la deuda y la deuda es bastante más complicada. ¿Y esta de aquí arriba? ¿Esta de aquí arriba cuál es la de arriba? Esta de arriba es la de Nueva York y esta es la reunión... es curioso. Esta es la foto de la reunión con los de vivienda, de la sociedad civil. Con la sociedad civil. Antes de la reunión con los de vivienda, daba unas declaraciones. En las declaraciones navegaba, pero 2 veces habla de derechos fundamentales. Oye, la vivienda figura como derecho fundamental en la Constitución. ¿El 47? No, como derecho fundamental no. Como derecho fundamental no. Pues ellos hablan de derecho fundamental. Dice, oye, tío, si es derecho fundamental que debiera de serlo, actúa. Pero luego viene la reunión. De la reunión, en ese vídeo, la foto de la entrega de mano, y esa foto es cuando la señora Corredor está interviniendo y vuelve a hablar de derecho fundamental. Pero justo cuando dice derecho fundamental y parece que va a decir otra cosa, el vídeo se funde a negro, desaparece la imagen y el sonido y vuelve a aparecer al final con un poquito más de la cola de la entrega de besamanos que se hicieron al final, ¿no? Esa foto es de eso, de esa reunión en la que estaba el de Pablo Barcelona y el de Leganés. Bueno. Yo os he contado lo que podía contar de por qué y cómo lo hacemos en Madrid. Y toda la semana nos llegan casos de alquiler. El teléfono que yo llevo, ese es el teléfono de urgencia de la Para Madrid. Todos los días hay llamadas. Todos los días hay situaciones dramáticas a las que no podemos dar ningún tipo de solución. Llegan los de alquiler, se les asesora, se les orienta, pero los de alquiler no se quedan. El de alquiler pasa un día, pasa 2 y desaparece. El de ocupación, los que nos llegan de ocupación llegan casi todos en la situación final extrema en la que o lo paras o ves cómo lo echan. Y si lo paras, de repente te das cuenta que, oye, y fulano, que no ha vuelto. Esa es la realidad en la que estamos, es decir, con la preocupación los vemos llegar y desaparecer. Los de alquiler los vemos llegar, algunos repite y desaparece. El resto del colectivo crece y ahora hay unos 1.200 y pico casos vivos, es decir, de gente que o ha perdido la hipoteca. María Morán, la que esa le quitaron la vivienda en el 2012. Ahora iba a pedir asesoría jurídica al Colegio de Abogados para reclamar en función de... Y el Colegio de Abogados le ha negado la asesoría jurídica. Porque le dicen que no, el Colegio de Abogados no se va a implicar en esa pelea. ¿En la pelea de la adicional? ¿Vale? Bueno, no, queda poco tiempo y me gustaría hablar yo. Yo quería, bueno, queda poco tiempo. Yo quería en primer lugar decir que las problemáticas de las familias que van llegando, que es lo último que está diciendo Luis, y aquí también está el Luis de la Banca Badrona, bueno, la problemática de las familias, ¿no? Vale. Y la problemática de las familias que está diciendo al final el Luis Chamarro, pues que es verdad que hay un problema serio de poder implicar de alguna manera u otra a la gente en una constancia, porque difícilmente, si me permitís levantarme, difícilmente estas cosas tan complejas como el tema de la vivienda y todo esto se pueden solucionar
de un día para otro, ¿vale? Me ha hecho gracia cuando Luisa ha enseñado la foto esa de la gente esta de BlackRock y de Blackstone, que ha traído el Pedro Sánchez allá en Madrid, a Nueva York, y me ha dicho que eso yo no lo sabía, que la Botín tiene el 0,6% de accionarios de la acción, 0,1% de las acciones, y que BlackRock tenía el 6%, porque eso me recuerda a un escrito que hemos hecho sobre el tema de por qué el Banco Central Europeo financia a los bancos y a las empresas y no financia, por ejemplo, a los ayuntamientos para tener vivienda social, ¿vale? Y es que lo que está pasando es que desde el 2015 hasta el 2019, cuando empieza la crisis, se agudiza, el Banco Central Europeo se saca de la manga una serie de medidas para acabar con esa crisis. Y esas medidas se corresponden con los siguientes 4 puntos. Una, financiación a coste cero de la banca privada y de grandes empresas, seleccionadas por el Senado y por el Parlamento Español a los que les toca el año. 2, compra masiva de deuda pública de los estados que están en las bóvedas del Santander y van a pasar a la bóveda del Banco Central Europeo. O sea, cambio de deuda, el dinero que debemos todos, va a pasar de la bóveda del Santander, de Santander, que tiene 165.000 millones de euros, no sé si os perdéis con las cifras, en su bóveda, y se los ha pasado no sé qué cantidad, al Banco Central Europeo, y ahora están los títulos de deuda pública están en el Banco Central Europeo sacando allá intereses, ¿vale? ¿Pero eso para qué ha sido? Porque tienen un problema los bancos, un problema de liquidez y un problema de que las deudas no se pueden pagar ya, ¿vale? Eso ha significado que en estos 4 años a esas medidas se llama expansión cuantitativa. Yo no sé si lo habéis oído, ¿no? Porque yo estaba preguntando ahí a gente que incluso tengo la idea de que tiene cierto conocimiento económico y hay mucha gente que ni lo desconoce. La medida más importante que ha habido en Europa y en Estados Unidos para salvar el tema de la crisis se llama expansión cuantitativa. Y la expansión cuantitativa significa regalar en 4 años el Banco Central Europeo, en el caso de Europa, de 4,2 billones de euros comprando deuda pública de las bóvedas de los bancos privados, comprando 600.000 millones de euros de deuda hipotecaria que tienen los bancos en sus bóvedas, que seguramente tampoco debe ser muy buena, y 200.000 millones de euros de grandes empresas, entre ellas, por ejemplo, en España, Telefónica, Día, etcétera, que siempre pasa por aprobación del Parlamento Europeo y por lo tanto de todos los partidos, y saben que eso está pasando. La gran pregunta que nos hacemos es, si eso se lo pueden hacer las grandes empresas, ¿por qué no lo pueden hacer por las pequeñas empresas? ¿Por qué no lo pueden hacer por el pequeño comercio que está al lado de casa, que se está hundiendo, porque la gente no entra porque no tiene dinero para comprar? Y, por lo que hemos dicho ahora, con la regla, eso que es que no lo acabo de explicar bien, lo voy a explicar yo, con la regla rebus sic stantibus, hay una regla política que se llama regla rebus sic stantibus, que significa que visto lo que hay, vamos a arreglar el asunto, ¿no? Visto lo que hay, vamos a arreglar el asunto. Y el asunto, visto lo que hay, es que después de todo lo que ha pasado en este puto país, de las 870.000, 850.000 en este caso, situaciones hipotecarias, y ya entraremos luego en un momento en el tema del alquiler o en el tema de la ocupación, pues si a los fondos buitres extranjeros que ponen todos sus activos, que eran antes de aquí de las familias, los sacan de fuera del país y los llevan a los países fiscales para pagar menos dinero, y luego vienen esos fondos a través de instrumentales en España a reclamar las deudas de las familias que hay, pues si un banco, los bancos españoles se han sacado de su balance 200.000 millones de euros en créditos morosos. Aquí hay gente que sabe de ese problema porque lo tiene, ¿vale? Y los han vendido a precios de saldo. Pregunta, ¿por qué no podían haber hecho la banca con su gente que tenían aquí y por lo tanto la clase política intervenir para cambiar las leyes? Esa adicional podía ser una, para que eso no hubiera llegado a pasar nunca, ¿vale? Estamos hablando exclusivamente del tema de la vivienda habitual. No mucho, entonces,
Para hablar de todas estas cosas, pues no quiero que se me olvide, porque quiero hablar un poquito del tema del alquiler, un poquito más del tema de ocupación y luego hablar de los compañeros abogados. El año pasado, aquí en el 2018, pensamos que era muy importante encontrar un espacio en el cual discutir las organizaciones sociales que nos dedicamos a la defensa del tema de la vivienda, el derecho a la vivienda universal, etcétera, etcétera, encontrar un espacio en el cual pudiéramos debatir políticas de vivienda y también, evidentemente, todo lo relacionado con ello, porque también está relacionado el tema de la fiscalidad, como también está relacionado el tema de la moneda, quién fabrica la moneda y para qué se fabrica, ¿vale? Y el tema de la justicia, porque es evidente, como ya lo he repetido, que la justicia solamente es para algunos, ¿vale? Bueno, pues eso lo llamamos derecho a la vivienda, foro de vivienda, el derecho a la vivienda frente al capitalismo financiero. Luego en un momento sí, es esta de aquí. Lo hicimos el año pasado, ¿vale? Con un gran esfuerzo de algunos compañeros, sobre todo, que se un montón de trabajo. Yo creo que salió muy bien, se apuntaron más de 100 personas. Este año lo hicimos en Madrid, ¿vale? Ahora queremos continuar llevándolo. Que muchas organizaciones del Estado español puedan venir a discutir en el foro de vivienda qué soluciones les encontramos y cómo lo hacemos para tirar adelante, ¿vale? Con todas esas historias. Para eso llegamos a un acuerdo programático, que es este de aquí, que es esta hoja que encontráis por aquí, de 10 puntos, en los cuales el acuerdo primero, bueno, ahí los 10 puntos si los miráis, porque no los vamos a leer ahora, pero la idea básica, el primero sería que el parque público de alquiler debía ser un derecho universal reclamable a la administración, un derecho universal reclamable a la administración, que hoy no lo es. Y para poder tener suficientes viviendas, para que esa reclamación se llegue a un puerto, lo primero que tenemos que hacer es la expropiación de las viviendas. Lo digo así, eso es posible, pero cuando quieren sí que es posible hacer expropiaciones forzosas. Y además es posible porque el Estado español se quedó con todos los pasivos de los bancos que han quebrado y en cambio los activos se los ha quedado el propio, se los ha pasado luego a la Sareb y la Sareb se lo está vendiendo regalado a fondos mutuos extranjeros que están también participados por bancos españoles, pero que los sacan hasta a los paraísos fiscales para que incluso pagar menos impuestos. Esa es la primera de todas. La segunda es el tema de la vivienda en propiedad. La vivienda en propiedad habitual, en propiedad, no puede ser embargable ni ejecutable. Y por eso dice, que es lo que estaba explicando el compañero, de que las deudas se tienen que adecuar a las capacidades financieras de las familias. La tercera sería la prohibición de la venta de créditos y la titulización de hipotecas, que es uno de los negocios más importantes que tiene la banca y que se lo queremos quitar. La cuarta, y el tema de la burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria, pensamos que la primera medida que hay que hacer es la congelación de los alquileres. Dejaros de historias porque nos están comiendo el coco con el tema de que hay que regular los alquileres. Lo primero que hay que hacer, por lo que ha hecho en Berlín un alcalde socialdemócrata, ha sido: esto no hay que lo pare, vamos a congelar los alquileres y luego discutimos cómo arreglamos el asunto. Y nosotros para el asunto lo tenemos muy claro, el asunto. Primero, la derogación de la LAO y discutir una nueva LAO en la cual sea posible el alquiler social en el mercado libre. Porque hoy en día el 98% de las viviendas que están en alquiler están en el mercado libre. Como no somos capaces hoy por hoy de expropiar todas las viviendas, y tampoco eso sería un poco ilusorio, queremos que las viviendas que se pongan en alquiler en el mercado libre haya alquiler social. Y para que haya alquiler social hay que collar fiscalmente a todos los propietarios, porque es una gran injusticia lo que está pasando en este país, de que los rentistas viven a cuento sin trabajar y los trabajadores estamos pagando la mayoría de los impuestos. La otra importante que queremos es que la municipalización del suelo. Hay que quitar del precio de la vivienda el suelo, para que porque el precio de la vivienda es el precio más caro del que se paga en cada uno de los pisos. Hay que quitarlo, el suelo tiene que ser municipal.
y que quien quiera construir encima del suelo, que es inamovible, es el planeta, es de todos y ha estado aquí siempre, no puede ser de propiedad privada. ¿Eso qué significa? Que quien quiera construir ahí encima tendrá que pagar un impuesto. Y sobre las viviendas construidas ya lo tenemos que discutir. La otra es el tema de la despenalización y regularización de la ocupación. No puede ser que lanzamos a millones de personas, a miles de personas a la calle sin más, y que gente que no tenga otra alternativa que se meta en un piso de un banco, de quien sea, y que las leyes lo criminalicen, etcétera, etcétera. El tema de suministros garantizados, el tema de la democratización y control de la moneda, porque evidentemente detrás de la fabricación, de la emisión de dinero, es donde está el meollo de la cuestión. Y finalmente, como decía antes también Luis, el tema de la justicia, que no puede ejercerse nunca la justicia contra los derechos humanos. Sería el último punto de todos. Bueno, pues este decálogo, evidentemente es abierto, porque seguramente lo tenemos que cambiar con el tiempo, pero es la base sobre la que queremos trabajar. ¿Vale? Bueno, ya no sé. Bueno, si queréis, os habíamos invitado también a los dos abogados para que estas medidas políticas, ellos luego, en el día a día de los juzgados, donde muchas veces se dirimen los conflictos de ocupaciones, los conflictos de alquileres y los conflictos hipotecarios, cómo lo viven ellos en relación también un poco con lo que estaba explicando. ¿Hablas tú o hablas? Bueno, hablo yo. Bueno, acá hablaban del proceso a la banca, que había sido muy bonito, la verdad que no. José Ángel, ¿te acuerdas que tú me mandaste? Sí. Bueno, estamos con el Cabañón y me dice, qué bonito el proceso a la banca. Y lo cierto es que casi me escupen, me pegan. En Madrid no me habéis tratado nada bien. Hacía el defensor de los bancos. Es que era el defensor de los bancos. No me habéis tratado bien, pero bueno, ya está pasado. Bueno, el Salva me dijo, hablé un poco de, siempre estaba hablando de hipoteca, cláusula abusiva, vamos a hablar un poco de alquileres sociales y la finalización. ¿Qué se puede hacer? La realidad que tenemos es que cuando teníamos la hipoteca, en el registro de la propiedad figurábamos como propietarios con una carga de una hipoteca, pero estábamos hasta en el registro de la propiedad. Cuando firmamos la dación en pago, en la actualidad en el registro de la propiedad es normal encontrarse Hipocat 10, Hipocat 8 como los propietarios. Y nosotros tenemos un alquiler, un arrendamiento. Ya la situación no es la misma. Está llegando la finalización, muchos están acabando en estos meses y las respuestas que hay son dos generalmente, porque la tercera casi no se da, que es que lo vuelven a dejar al mismo precio. Una es, no renuevo, dejar la casa vacía, 6 meses antes ya envían el burofax y dicen entregar la vivienda. La segunda opción es precio de mercado. Claro, a lo mejor están pagando 200, pagar 200, pagar 800, cambia mucho. ¿Qué sucede? Si os quedáis en la casa y pasa el tiempo, llegará la demanda de desahucio. Bien, ¿cómo plantea el banco la demanda de desahucio? Porque hasta aquí también hay diferencias. Hay dos opciones que la pueden hacer. Es por expiración del plazo contractual o contra ignorados ocupantes. ¿Sí? Si fuera por expiración del plazo contractual, lo normal es recibir la demanda y la fecha para la visita, donde se puede poner abogado, procurador. Ahí lo primero que hay que hacer es oponerse diciendo como la expiración del plazo contractual nace de un contrato, ese contrato que hemos firmado son con condiciones generales de contratación. Por lo tanto, puede que contenga cláusulas abusivas, que las hay algunas, no hay muchas, no es una hipoteca. No nos ilusionemos con cosas que no van a hacer, pero hay algunas en las que, por ejemplo, decían que renunciamos a la opción que si el banco la vende o el fondo buitre la vende o el fondo de utilización la vende, ser nosotros tener el derecho de tanteo. Eso no se puede renunciar. O otra cláusula en otros contratos dice que nosotros podemos comprarla. Claro, cuando nosotros hicimos la dación en pago, hablo en general, yo no la firmamos dación en pago. Pero quiero decir, para hablar más fácil en primera persona, cuando firmamos la dación en pago, nos decían firmar que dentro de 5 años, si queréis, os la podéis recomprar. Claro, y nada más. Pero ni está calculado en cuánto no la venderían, ni qué opciones. Claro, la gente me dice que la puedo comprar. Vale,
¿Qué te pide el banco? 200.000, ¿y dónde lo sacas? O sea, esa cláusula, al estar abierta, tan abierta, es discutible. ¿Qué nos va a contestar el juez a primera? ¿Cuál nos va a decir? Un procedimiento de desahucio es un procedimiento sumario, ¿no es cierto? Por lo tanto, no causa cosa juzgada. Y pasaría como las de ejecución hipotecaria. Hay que lograr que el TJUE diga que primero hay que hablar de las cláusulas abusivas. Esa es la primera opción. Pasa el procedimiento y supongamos que llegamos al resultado final. Desahucio. Bien. Ahí, bueno, hay una cosa que se puede hacer, porque en ese desahucio por expiración del plazo contractual fue a lo mejor contra dos personas, lo que eran los propietarios. Si el día del desahucio, cuando vienen los mozos a echarnos, en vez de estar esas personas, están otras, no se puede. ¿No es cierto? No se puede porque son otras, no son las que están en el auto. Por ese motivo, por estos motivos en el problema de la ocupación, es que lo hacen contra ignorados ocupantes, que es el artículo 250.11, me parece, que habla de los ignorados ocupantes. Bueno, los ignorados ocupantes es una... No, desahucio precario. ¿Eh? Desahucio precario, eso es. Perdón, desahucio precario. Bueno, y el 217 habla de... Ese sí. Ah, vale. Ese. Habla de los ignorados ocupantes. Claro, pero bueno, en el desahucio precario que lo utilizan, tampoco lo sería, porque teníamos un contrato. Entonces, la otra fórmula que le queda es la de los ignorados ocupantes. Que ahí, el Supremo, que ya viene debatiendo desde el 2009, va acomodando la realidad jurídica y hace el término ignorados ocupantes. Si cualquiera de nosotros, cualquiera, por cualquier causa, queremos plantear una demanda, ahora hay un sistema informático que hay que poner no solo el DNI del demandante, sino el DNI del demandado. Si no, el sistema informático no lo acepta y no entra en el juzgado. Para ignorados ocupantes se puede. ¿Por qué? Porque el Supremo dice que el artículo 437 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite que dar algunos datos. Hay algunas personas. Ya está. Hagamos cualquier otra cosa, de cualquier otro caso, y ya veréis que no se puede. Y que un juez te diría, si lograran, porque en el sistema antiguo, porque por ejemplo Valencia no usa el sistema informático, lo pasamos por mesa de entrada, después te diría, el plazo es precluido, te aguantas. Excepto para este caso, quiero decir que aún hay que discutir un montón, hay que hacer los argumentos respecto de discutir el ignorado ocupante con un sentido, porque llegará algún momento que al final se acabará. Intentar renegociar y poder seguir viviendo al alquiler social o adecuarlo poco a poco. No creo que nos podamos quedar indefinidamente en la vivienda, pero no que esto se acabe ahora, porque son, creo que ¿cuánto eran? 50.000 también. La que los alquileres sociales que se acaban son alrededor de 50.000. No, son carencias eso, son carencias. No, las carencias siempre no hablo de la exclusión social, hablo de los alquileres sociales que se están Todos los pagando. alquileres sociales que están. Las moratorias, Las moratorias son más de 50.000. Los alquileres sociales es la cifra que está aumentando. Bueno, en la cifra oculta supongo que son varios miles y miles. Ellos la saben, pero no va por eso. Pues más o menos las dos ideas que hay para discutir es, si se ha hecho por expiración de plazo contractual, discutir las cláusulas abusivas que haya en el contrato, al menos para que después se emita un auto. O que se le pregunte al TJUE, algún juez valiente que le pregunte al TJUE si hay que cambiar la ley de enjuiciamiento civil, como pasó con lo del tema del caso Asís del 2013. Y si lo hacen por ignorados ocupantes, discutir que debería de estar el DNI en la demanda, porque bueno, antes, hace no sé si 4 o 5 años de Ganés, ¿qué hacían los jueces? Mandaban a la policía a averiguarlo. O sea, utilizaban a la policía en un caso civil, con lo cual no se puede. Entonces por eso el Supremo termina acuñando la frase ignorados ocupantes. Pues esa es una de las batallas que se pase, no hay mucho más. Bueno, y ya está, para preguntar tú. Bueno, cuando una persona tiene un problema y piensa que su solución o que le puede ayudar en su solución es un abogado, ¿no? La solución a su problema es un abogado, es que la situación está jodida y va a acabar jodida. Está aprendiendo bien. La cosa está muy mal. Está aprendiendo bien. Y lo digo porque desde que tenemos este problema, ya hace unos cuantos años, la única solución, o casi la única en que se ha pensado, es la judicial. Y os lo pongo un ejemplo que yo uso habitualmente para que lo comprendáis. Comparo esto con los derechos de un trabajador, de un asalariado, ¿no?
Si tiene un problema laboral, pues recurre a su abogado, y si tiene suerte, a lo mejor recurre a un buen abogado, lo cual siempre está muy bien, porque incluso aunque la solución sea mala, si tu abogado es bueno y la cosa es favorable, pues será menos mala. Pero ni el mejor laboralista te va a conseguir un buen estatuto de los trabajadores, que es lo esencial para que tu situación sea buena. ¿Quién va a conseguir un buen estatuto de los trabajadores? Que no puede conseguir ni el mejor laboralista, ni el mejor catedrático en derecho laboral, ni nadie de estos, por los propios trabajadores. Un sindicato de verdad, un sindicato de los que había antes, que luchaban por los derechos de los trabajadores. Pues en la vivienda sucede lo mismo, y es lo que nos falta y nos continúa faltando. Entonces, cuando te llaman para una charla, llaman a un abogado para hacer charlas porque ha pasado lo que sea, porque ha pasado las últimas sentencias del juez, y esta última sentencia no sé cómo calificar, atroz, ¿no? Vergonzosa del Supremo, cuando llaman para una charla para que tú opines sobre eso, dices, pues mal andamos, porque estamos mal andando. Si lo único que piensan es que un abogado les sabe de esto. Yo me pregunto, estos señores del Supremo, ¿cómo es que todavía están vivos? ¿Vivos? ¿Cómo es que todavía están vivos? Jurídicamente hablando, ¿no? No, jurídicamente hablando. Físicamente. Esa tesis está con José Ángel, esa está. Prevaricaron con lo de la cláusula suelo en el 2013. Prevaricaron, a ver si decimos las cosas claramente. Se sacaron de la manga que se podía anular una cláusula, pero desde una fecha determinada y no desde siempre. Cuando la cláusula es nula. Y prevaricaron porque la ley lo dice claramente, y es una cosa muy básica. Y además prevaricaron, tuvieron la desfachatez de explicarnos por qué prevaricamos. Prevaricamos, pero lo hacemos porque si no, esto se va a garete, porque los bancos tendrán un problema económico y no podrán. Resulta que al cabo de los años, el TJUE nos desmontó esto y resulta que ese problema no era tal. Pero es que además se meten en un papel que no es el suyo. Si iba a haber un problema económico y la banca iba a ser un gran problema para el país, eso lo tenían que solucionar los políticos, no ellos. Prevaricaron más tarde con lo del vencimiento anticipado, ¿no? Cuando después de sostener que la cláusula del vencimiento anticipado no era abusiva, ya no pudieron sostenerlo, porque el juez les sacó los colores y le dijo que era abusiva, le dijo claro que era abusiva, se inventaron que y encima tuvieron la desfachatez de decirlo, que esto es una burla, es un insulto, que en beneficio de las personas, de los propios ejecutados, aunque era nula, convenía hacer como si no lo fuera, y que la ejecución continuara. O sea, había una ejecución hipotecaria, se declaraba abusiva y se anulaba la cláusula de vencimiento anticipado, pero no pasaba nada. Y te decían encima que era por tu beneficio, por si no, hubiera sido peor. Bueno, con la última sentencia sobre el vencimiento del TJUE, pues esto ya no se sostuvo, pero ellos, que siempre tienen recurso para prevaricar, pues ahora se inventan que la cláusula de vencimiento anticipado es esencial en un contrato hipotecario y si se anula el contrato. Cosa que hasta el 11 de septiembre, el 11 de septiembre pasan cosas tremendas. El golpe de Pinochet, aquí también no sé qué pasó hace unos cuantos siglos. El 11S. Bueno, pues el 11S, pues dicen que lo que nunca se había dicho, que si se anula la cláusula de vencimiento anticipado hay que anular la cláusula, el contrato hipotecario y por tanto, como eso es más perjudicial, vuelven a decirnos eso de que es más perjudicial, que había que verlo para los consumidores, pues se sacan este invento
de que aplicarán la nueva ley, la reciente de crédito inmobiliario. Y también, para endulzar un poco de esto, nos regalan esto de que aquellos que hayan declarado el vencimiento anticipado antes de las 12 cuotas, pues se tendrán que anular las ejecuciones hipotecarias, que luego ya veremos si se hace o no se hace, ¿no? Pero nos lo dice. Entre medias se me ha olvidado decir que también prevaricaron cuando dijeron a la banca que si no podían demandar por ejecución hipotecaria, que podían demandar por el proceso declarativo, solicitando la resolución de contractual, y que en la práctica quedaría igual, ¿no? O sea, sería como un vencimiento anticipado legal y que después podrían ejecutar. Sería más largo porque primero habría un proceso declarativo. Bueno, esto es otra nueva prevaricación, porque nunca se había dicho, jamás de los jamases hasta ese momento, que esto pues, se podía hacer con un contrato de préstamo. Clarísimamente, ¿no? Y me he dicho, ¿cómo es que estas personas siguen vivas? Pues siguen vivas porque la gente no hace nada. Porque si se hiciera algo, dejarían de hacer estas barbaridades. Cada vez que han hecho esto, están violando, y lo digo así, violando banalmente a cada uno de los españoles. Esto es entonces, lo digo y lo vuelvo a decir, la solución a este problema hipotecario y al problema de la vivienda, una solución con mayúsculas, solo podrá ser una solución política, no jurídica, y solo podrá venir de parte de la gente, si la gente decide luchar por esa solución. Claro, mientras no llega eso, por la gente, cada uno que tiene su problema particular, pues no le queda más remedio que buscarse un abogado y ir al juzgado y defenderse como pueda. ¿Vale? Pero que tenga claro que solo conseguirá un apaño para él. Mejor o peor. Porque yo sé que más o menos en general, y digo en general, o sea, hay variaciones, lo que se consigue para todas las personas es que conserva la vivienda bastantes años, con la lucha jurídica. Y bueno, para muchos ya ha estado muy bien, incluso algunos bastante bien, están bastante contentos, pero no deja de ser un parche, lo que han dicho por aquí. Esto no soluciona el problema de vivienda, ni mucho menos. Ni siquiera este problema de la crisis hipotecaria. Me alegra haber oído en esta mesa bastantes veces haber oído hablar de la cláusula de rebus sic stantibus, y haber oído de las personas que son realmente, que tienen este problema, que están afectados por este problema. Rebus sic stantibus. Es un latínico, pero es muy fácil de encontrar en internet. Rebus sic stantibus. Ahora te lo pongo. Ahora te lo pongo en la... Me alegra, porque durante mucho tiempo nunca oí hablar a nadie que dijera esto tan claramente, porque yo creo que la solución a la crisis hipotecaria y al tema de la vivienda, concretamente al tema de la crisis hipotecaria, debía ser que nadie se quedara sin vivienda. Esa debería haber sido la reivindicación desde el principio. Si viviéramos en un estado medio decente o que su finalidad fuera el bien de la gente, de los ciudadanos, seguramente es lo que hubiera sucedido. Cuesta imaginar algún estado así, ¿no? No sé si existe alguno en el mundo, pero si os lo pensáis, dices, vamos a ver, empieza una crisis y existe un gobierno soñado que su política siempre es el beneficio de la sociedad. Pues cuando empieza la crisis, lo lógico hubiera sido que dijera, aquí vamos a poner medidas para que nadie
pierda su casa. Y lo mismo que hemos puesto de medidas para que los bancos, medidas me refiero, millones y millones de euros para que los bancos sobrevivan, como sea, debería haberse hecho con los ciudadanos, ¿no? Vale. Pues me alegra oír por fin, después de más de 10 años de crisis, a alguien que diga que eso es lo que tiene que suceder. E incluso que diga que las personas que han perdido su casa tienen que recuperarlas. Por fin alguien dice eso. Y por fin oigo a alguien decir que la acción en pago, que eso es, no sé, reaccionario. Por fin lo oigo. Vale. Pero, insisto, el rebus sic stantibus, si lo queremos conseguir, jurídicamente es imposible. Salvo que nosotros tuviéramos de nuestro lado jueces prevaricadores como tienen los bancos. Entonces sí que sería posible. Pero si no, el rebus sic stantibus en los juzgados y en los tribunales no lo podemos conseguir. Entonces, si lo queremos conseguir, ¿qué quiere decir? Que hay que lucharlo políticamente. ¿Y lucharlo políticamente qué quiere decir? Que lo tenéis que hacer vosotros. Y asociaciones como Madrid, como 500 por 20 y todas las que haya. O sea que, a ver cuándo llega ese momento en que la gente empieza a luchar por su vivienda y por el derecho a la vivienda en general. Porque ya digo que en los juzgados, parches es lo máximo que vamos a conseguir. ¿Habéis visto la noticia de Ciudadanos que sale el otro día al paso de una pregunta? O sea, ojo, se publica por la agencia Europa Press y se hace referencia en La Vanguardia y en el Diario Público. Y habla de dos diputados de Ciudadanos, de TEN y otro. Y habla de que Ciudadanos, a través de estos dos diputados, pregunta al gobierno qué medidas va a tomar para mitigar las consecuencias de la posible sentencia del IRPH sobre los bancos. Yo he estado revisándome todas las preguntas que han entrado en el Congreso de Diputados del 23, de antes del 23, que se publica esto en la prensa, al último día. La pregunta como tal, yo en Madrid he dicho botella de sidra para el que lo encuentre, porque yo no soy capaz. No aparece, porque es muy sencillo. Tú entras en el Congreso de Diputados, en el buscador lo pones tal, no hay, que no hay. Intervención en la sesión de control de pleno. La revisas entera, las dos últimas, y dices, joder, tampoco han entrado las últimas. ¿Y por qué sale el tema como ha salido en La Vanguardia y el Público? Véase la procedencia, el origen y la vinculación en La Vanguardia a la entidad que más problemas tiene con el IRPH. Y luego véase por qué Público también lo saca, que es uno de los dos medios, Público y Diario.es, que están entréis en los dos y ya hay publicidad de Caixa y de Santander. Hasta en Infolibre de Marañas está la publicidad de Caixa y el Santander, que es muy duro de verlo, El último análisis que hemos hecho nosotros, porque son datos que buscamos, es la revista del Partido Socialista, que es una buena revista dentro de lo que es temas para debate del año 94 hasta el día de la fecha, la publicidad que lleva dentro. La vamos a publicar. Entonces, empezaron con las cajas. Hay revistas que es mensual que llegan a tener hasta 10 inserciones publicitarias de una página de entidades financieras. Entonces llega un momento en el que la evolución de la situación de las entidades financieras es la que ahora es el Santander, que es la Liga Santander, Hay una cosa que no he traído porque las redes se podían. ¿Habéis visto el anagrama ese de Santander, el fondo rojo, Santander y la llamita, no? Pues nosotros somos muy perversos y hemos puesto el puño y la rosa, y en vez de la llamita, el Santander y tal y cual, es jodido, Luego si leéis PSOE, dice Partido del Santander y otras entidades financieras. Esas son las cosas que hay que hacer para superar la mala hostia que se te pone de ver todos los días de poco. Nos quedan 10 minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta que sea cortita o alguna cosa, bueno.
intentar ser escuetos porque hay cuarto, no podemos estar aquí. Se decía antes del famoso juicio a la banca. Justo antes del juicio a la banca hubo una discusión en el Parlamento español que era sobre el juicio, o sea, sobre el juicio a la crisis. Yo recomiendo a todos que vean Dionisio Moreno Trigo, 7 horas en el Parlamento hablando de la crisis hipotecaria, 4 horas por la mañana, 3 horas por la tarde, 4 parlamentarios por la mañana, 3 parlamentarios por la tarde. Habría que verlo y os haríais una idea qué significa la crisis inmobiliaria, la crisis hipotecaria y por dónde van los bancos. El de la tarde se ve que el que faltaba era el del PP, que como había ido a comer no le dio tiempo a volver y bueno, pero eran 4, no eran más. Hablabas del Santander que se quedó con el Popular por 1 euro. Parece que también tendrías que haber dicho que la Caixa se quedó con la CAM y que el Sabadell se quedó con la Caixa. Entonces, es verdad que todos se la quedaron por 1 euro, pero no has dicho la cláusula famosa que está amagada, que si había pérdidas por culpa de los hipotecados, el Estado, nosotros, como ya hemos pagado bastante, otra vez teníamos que pagarlos. Eso también sería bueno decirlo. Eso es el fraude. Eso también sería bueno decirlo. No, pero que si estos bancos que se han quedado con las otras entidades, por casualidad, también entraban en negativo, también nosotros teníamos que pagarlos. Y la otra cosa es, la ley 159, esta famosa que se acaba de aprobar ahora, habla de causa juzgada para aquellos que están en el 1-2013, que dicen todas estas fuera, luego escuchan de las 12 mensualidades y los demás. Yo quisiera preguntar en esa cosa, ¿qué es cosa juzgada? Y luego, sobre todo, también, en esa misma ley habla de la tasación a efectos de subasta. Y no especifica para nada, como especifica en lo que es la ley hipotecaria, aquel famoso 70%, y si se pasan el 60%, y si no es vivienda habitual el 50%. En esta ley no habla para nada, habla de la tasación a efectos de subasta y habla de la totalidad de la tasación. O sea que podría ser que cuando van a quedarse o a adjudicarse la vivienda, tengan que adjudicársela por la totalidad de la tasación. Y otra de las cuestiones es que, como cláusula abusiva, que también me parece que esta de vencimiento anticipado es la última que ha explotado, yo quisiera que los abogados nos dijeran si hay algo en la que se dijera que las tasaciones que se hicieron en origen ya estaban sobreinfladas. Eran tasaciones que, para los que no los conozcan o sepan un poco de lo que es el barrio de San Roque en Badalona, 43 metros cuadrados eran 248.000 euros. O sea que, a ver si pudierais aclarar un poco esto y ya está. ¿Podría decir la verdad? Sí, no, yo. Sí, bueno. Sí, no, solo intentaré ser muy escueto, porque yo sé que... Entonces, bueno, se ha hablado un poco de las ocupaciones, o sea, de las ejecuciones por ocupación, y yo tengo una duda, y es que, bueno, yo he obtenido 6 resoluciones de lo del CDS. Bueno, Luis que está aquí, la PAC Badalona ha obtenido muchas más, ¿vale? Pero la cuestión es que nosotros obtuvimos una respuesta de una magistrada juez diciéndonos que los dictámenes del CEDES no eran vinculantes. Entonces, mi pregunta es, porque resulta que hay un artículo de la 25-2014, no de la 2014, de la 14, o sea, de la a ver si lo digo bien, de la 14-25. El artículo 31 dice que los tratados internacionales prevalecen sobre las normas internas del orden jurídico español, pero pone que en el caso de ser una norma de rango constitucional, pone esa excepción, que sea una norma de rango constitucional. Entonces, yo lo que me pregunto es si un juez de primera instancia puede resolver, o sea, más allá de discutir si es vinculante o no, se puede resolver sobre la obligatoriedad o lo vinculante que es ese dictamen cuando se refiere a una norma que es constitucional. No sé si me explico. Bueno,
Yo quisiera... Hay una palabra, sí, que vale. Por cierto, que nos queda poco tiempo. Vale, yo quisiera... Deja que hable y contesta esto. Me gustaría preguntar, pronto ya sabemos que en el 2020 empezará otra fuerte lluvia de desahucios con todas aquellas personas que han ganado la moratoria, que será enorme. Y mi pregunta es, ¿qué proponen para que antes de que llegamos a esta situación podamos tener un punto más fuerte para luchar contra esto? Es decir, conseguir alguna ley que por fin nos apruebe. No seguimos solo presentando escritos y sin conseguir resultados, ¿no? Entonces, me gustaría que pensamos algo para defendernos antes de llegar a esta situación. La moratoria se va a ampliar. Fijo. O sea, que no... Pero esa no es la solución. Eso puede ser un parche provisional. Pero se va cuando no van a echar a más de 50.000 familias a la calle en mayo. Eso lo sabemos todos. La cuestión es se pongan ellos en marcha para cumplir con esa adicional que hay en el decreto de marzo. Es que ella llegó tarde y no lo he escuchado. Hay una obligación de este gobierno y de cualquiera que llegue a cumplir con lo que está recogido en el BOE en marzo del 2017, que es legislar para los que están en moratoria puedan recuperar la propiedad. Con lo cual, ¿qué hacemos nosotros? Presentar un documento para decir, oiga, empiecen ustedes a tranquilizar a las familias diciéndoles que mientras se soluciona la recuperación de la propiedad se amplía la moratoria. Y poco más podemos hacer. Ahora les toca a ellos mover el cuerpo. Bueno, todos los que estáis aquí ya me conocéis, soy Silvia. Quería decir que, tal como dice el compañero Gallegos, esto está muy mal. Quería deciros que toda la ley está muy bien, como dice el compañero Jordana, que es compañera nuestra además, pero no sé si estoy equivocada o no. Pienso que viene una gran crisis otra vez en el 2020 y si no nos espabilamos y salimos a la calle y hacemos caso a lo que nos dicen ellos, nos vamos a ir todos a la puta calle. Los que tengamos, no tengamos casa. O sea que hay que moverse. Particularmente el compañero Chaparro de Madrid, junto con Salva, yo los considero una eminencia, porque nos hacen ver cosas de que yo, como soy más, ¿no? O muchos compañeros de aquí, estamos en la calle, estas cosas, no vemos. Ellos nos dan unas armas que nosotros normalmente no vemos, menos mal que están ellos. Pero es que aunque tú, Luis, y tú, Salva, estáis viendo esto, lo veis muy bien, y tú, Gallego, y tú, Jordana, también, creo que viene una situación más crítica, no sé si me equivoco o no. Creo que va a ser mucho peor. Nos va a tocar poner hasta tapiar nuestras propias casas para que nos vengan a echar. Da igual que estemos de alquiler, yo soy de alquiler, muchos son de compra, lo que sea. Y sobre todo en las grandes ciudades. Nos quieren echar literalmente a la gente obrera de las ciudades para hacer su gran negocio. Quieren poner a gente que gane 4 o 5.000 euros al mes y el resto de la masa obrera que gana 1.000, con suerte, y entre dos pueden ganar 1.500 y van todos a la calle, porque es inviable poder pagar cada uno. Creo que la situación es más crítica de lo que aparentemente parece. Nos hemos de organizar todos. Por eso han llamado a Sánchez Fernández. Pero ¿cómo van a hacer nada el Partido Socialista? Bueno, eso que se llama el Partido Socialista. Tendría que llamarse el Partido O. ¿No? Porque vamos. Ya me callo. Hola, seré rápido. Dentro de todo lo que han hablado, que felicidades a los intervinientes, es importantísimo que lo que ocurre al final figure en datos. Es decir, habéis escuchado que en la mesa de emergencia de Barcelona hay 400 familias. ¿Vosotros os pensáis que tendría que haber 400 familias en la mesa de emergencia de Barcelona? No. Tendría que haber no 400, tendría que haber 10.000. Ni una. A ver, entendemos, por supuesto no tendría que haber ninguna, pero tendría que haber reflejado una problemática, ¿vale? Y tendría que haber 10.000. En Badalona hay 140 familias en la mesa de emergencia, cuando tendría que haber a lo mejor 3 o 4.000 familias, ¿vale? La propia administración pone impedimentos, coacciona a las familias para que no estén en la mesa de emergencia.
¿vale? Y las familias tienen que empoderarse, la familia, los afectados, en exigir de estar. Es importantísimo para que luego en los datos figure y le podamos decir al Estado, oye, que no estás cumpliendo ni con las propias leyes de emergencia habitacional que están marcando. Y es una recomendación porque, por desgracia, la propia administración está poniendo muchísimos impedimentos y hay que luchar contra eso. Bueno, la administración, el registro de la propiedad ahora, incluso también está poniendo peros hasta cuando vas a pedir una copia simple que dice que si no sabes el DNI del titular no te la da cuando es un registro público. Ya, pero que para que veáis cómo funciona el sistema este tan perverso. ¿De acuerdo? Gracias. Yo quisiera hacer, no responder una pregunta, sino hacer un comentario al hilo de las preguntas que se han hecho. Lo siento, luego no sé si se podrán responder porque se han hecho muchas. Pero yo creo que hay un problema básico, pero básico, que es mental, no sé, mental, ¿no? Y es que no comprendemos el mundo en que vivimos. Y como no comprendemos el mundo en que vivimos, pues vamos completamente perdidos y no entendemos por qué pasan las cosas que pasan, ¿no? Y es muy general, es muy habitual la queja esta, ¿no? La extrañeza o las preguntas de por qué la Administración de Justicia se comporta como se comporta, ¿no? La Administración de Justicia hace lo que tiene que hacer si tú entiendes el mundo en que vives y entiendes cuál es su función. Si lo entiendes, no hace nada que no sea lo previsible que haga. La Administración de Justicia trabaja para los poderosos, punto. Y tiene que hacer las resoluciones que a ellos les convienen. Y tiene que hacerlas haciendo que parezcan lo más correctas y lo más legales posibles. Depende del juez que sea, si es muy bueno, porque hay jueces de todas clases, hay algunos que se esmeran mucho y se montan unas formulaciones que dices, joder, tío, ¿cómo te lo has montado? Me estás engañando, me estás contando una trola, pero oye, te lo has currado, de verdad, te mereces lo que te pagan. Y hay otros que son más brutos y pues no les dan más y ya, de cualquier manera, ¿no? A lo bruto. Pero hacen su trabajo, para eso les pagan, hacen para eso. Pensad, nosotros vivimos en una sociedad esclavista, esclavista, como en América del Sur en el siglo XVII, XVIII y todo esto, igual me refiero en el que tenemos en común que hay esclavos y hay otras cosas diferentes que hacen que no lo veamos. Y una de esas cosas, todo ese adoctrinamiento para hacernos creer que esto es un Estado de Derecho, que es una democracia, que es un Estado social, que la soberanía reside en el pueblo, todo eso es pura mentira y es puro adoctrinamiento para que no veamos la realidad, para que no veamos la realidad que vivimos en una sociedad esclavista, que la inmensa mayoría de la sociedad somos esclavos, así, y que la minoría nos explota. Y una manera de explotarnos es a través de la vivienda. Si nosotros, por una vivienda que vale 100, pagamos 200, 250, 300, nos están ayudando. Eso es explotación. ¿Vale? Entonces, cuando alguien pregunta, pero es que los tratados internacionales están por encima de las leyes nacionales, y sí, la Constitución también está por encima de la ley y regula el derecho a la vivienda, que no es un derecho fundamental, pero es un derecho constitucional. Y ahí está, hay que cumplirlo, aunque no sea fundamental. Vale, sí, pero es que las leyes están hechas para disfrazar la verdadera realidad. Las leyes, la única ley verdadera es la ley del embudo. Esa es la ley real. Esa es la ley. El resto está para ocultar la realidad. Para ocultar la realidad. Entonces, esto hay que comprenderlo. Porque si no, vamos perdidos. Bueno, ¿se te ha contestado, tío? No, bueno, yo lo que me está diciendo, eso yo ya lo sabía desde hace muchos años, como tú sabes, conoces. Pero la cuestión es,
Claro, lo que nosotros tenemos que hacer en todo caso es coger la realidad tal como está para denunciarla. Si no analizamos cómo está y decimos simplemente que esto es un teatro, que ya sabemos todo que es un teatro, no podremos denunciar a la demás gente. O sea, hay que analizar la realidad como está. Pero al final, todo esto es una correlación de fuerzas. Claro, si te limitas a denunciar en un juzgado que no están aplicando los tratados, es igual. Hay que acabar ya. En la Administración de Justicia no vas a conseguir nada. Gracias. ¿Podéis?